Iniciemos la grabación y ya casi empezamos la clase. Déjenme ver, yo no veo a todos los participantes, ya hay como 13. Ajá. Vamos a ver. Esperemos a ver que los otros se conecten. Démosles un ratito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, María. Pura vida, Ermita. Hola, profe, yo estoy conectada, solo que tengo Hola, la yo sé que usted está en todas, Gisela. Bueno, está bien. Ahí veo a Nazaret, veo a Camila, Dayana. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está Gilbert, está Jaime. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jaime. Ya somos 14, ya apareció Deiner, Denise está en camino. Vamos a ver quién más ha llegado. Valeria, Denise, Kimberly. Bueno, ahí que los otros se vayan integrando. Y cualquier cosa, si tienen una duda, ahí vamos repitiendo. El tema de hoy, ¿cómo ven Nazaret la cámara? Ahora sí, ya la veo. El tema de hoy es los incidentes. Los incidentes es otro tipo de proceso, ¿no? Ya con este ya llevamos varios, ahora vamos a hacer un repaso de los incidentes que llevamos, pero tiene una característica muy particular. El incidente, bueno, se regula a partir del proceso incidental, a partir del artículo 113, y tiene como característica que está asociado a un proceso principal. Entonces uno no podría imaginarse un incidente autónomo, ¿verdad? Totalmente de un proceso. Cuando veamos los ejemplos, ustedes van a ver por qué. Entonces, la norma básicamente lo que nos dice en el 113 es que es admisible el proceso incidental cuando sea necesario resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal y no exista otro procedimiento establecido. Entonces, aquí hacemos una primera pausa. ¿Qué significa que no exista ningún otro procedimiento establecido? Pensemos en que se dicta una sentencia. Entonces ustedes no van a presentar un incidente de nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque ya hay expresamente contenido en el Código Procesal Civil lo que se llaman recursos. Entonces, si usted tiene que apelar la sentencia, pues la apela. Y si tiene que presentar casación, presenta el recurso a casación. Pero usted no podría presentar un incidente contra esa sentencia. Tanto así que incluso si usted tiene que alegar una nulidad, tendría que alegarla dentro o conjuntamente en el escrito que presenta el recurso. Entonces, eso por una parte. O pensemos, por ejemplo, vamos a ver quién está ahí poniendo atención. Veamos, Jaime, por ejemplo, cuando usted contesta una demanda, usted podría presentar incidentes en lugar de excepciones. ¿Qué le parece a usted? Yo supondría que no, porque para eso están las excepciones tanto de fondo como procesales. Ok, entonces, en primer término, si el código nos da la posibilidad de presentar al contestar la demanda todas las excepciones, tanto de fondo como procesales, excepciones materiales y procesales, entonces uno diría, bueno, el procedimiento correcto es presentar las excepciones al contestar la demanda. Igual en eso de repente podría haber algún tipo de excepción con lo que se denominaban aquellas excepciones extraordinarias, como una transacción, una cosa juzgada o algo de ese tipo, ¿verdad? Que entonces que no se presentaron al contestar la demanda,
eventualmente ustedes, como esas en el proceso ordinario, hay tiempo de presentarlas, incluso hasta antes de conclusiones, usted podría, avanzado el juicio, decir, bueno, pues, en este acto quisiera presentar un incidente de cosa juzgada, ¿verdad? Pero ya estamos hablando como una excepción a la regla de que las excepciones tienen que presentarse al contestar la demanda. Entonces, nuevamente, es admisible el proceso incidental, primero que tenga relación inmediata con el proceso principal y segundo que no haya otro procedimiento expresamente establecido. Entonces, las cuestiones incidentales que se susciten después del señalamiento para audiencia se deberán proponer y decidir en esta. ¿Qué es lo que se quiso hacer con esta norma que acabo de leer? Bueno, estar evitando la resolución aislada de incidencias que podría dar al traste con la famosa concentración que promulga el Código Procesal. El principio de concentración, acuerden que es realizar la mayor cantidad de actividades procesales en la menor cantidad de audiencias, ¿verdad? Entonces, si se presentan varios incidentes y usted va resolviendo uno y espera que se apele y después se resuelve el otro, entonces la idea es que todos los que se vayan presentando después de contestar la demanda, después del señalamiento, entonces todos esos incidentes eventualmente podrían ser conocidos en las audiencias preliminar, o si se tratara de una audiencia única, ahí se podrían conocer. Vean que de hecho están expresamente previstos, ¿verdad? Como una de las actividades más de esas audiencias. Simultáneamente, las partes deberán promover todos los incidentes a que pueda tener derecho en ese momento. Entonces, si usted se dio cuenta de 3 o 4 cosas que pueden ser atacadas mediante la vía incidental, tiene que hacerlo de una vez en el mismo escrito, alegar todas las incidencias que correspondan. Nuevamente, esto por el principio de economía procesal o celeridad procesal. Los que se interpongan posteriormente, sustentados en hechos ya conocidos, serán rechazados de plano. Luego, ¿cuál es la novedad en el Código Procesal Civil? Bueno, la novedad en el código que nos rige a partir de octubre del 2018 es la oralidad. La oralidad se va a utilizar muchísimo. Y eso quiere decir que muchos incidentes, los que se presenten en audiencia, tienen que presentarse o formularse en forma oral. Se formulan oralmente, se oye a la parte contraria referirse a los mismos y si hay que ofrecer prueba, tiene que hacerse en ese mismo acto. No podría decirse, bueno, fundó esto en tales y tales testigos que vendrán la próxima semana. No, no, no. O sea, si usted tiene un incidente y se sustenta en prueba, el día de la audiencia usted mismo tiene que llevarla. Normalmente es prueba documental, entonces de una vez se aporta o previamente al proceso se aporta, a la audiencia se aporta, entonces ya para el momento de la audiencia ya se conoce. Pero si eventualmente se requiriera de otro tipo, de otro medio de prueba, hay que hacerlo llegar ese mismo día de la audiencia. Practicada la audiencia, se dicta resolución y la cuestión de debatida no puede plantearse nuevamente. Entonces, lo que se resuelve en audiencia, se plantea en audiencia en forma oral, se respeta el principio del contradictorio y se resuelve de una vez que se pueden dar fuera de audiencia. Profe, Bueno, perdón, esos incidentes se tendrán que presentar. Sí, es que se le escuchó no sé si soy yo la que tiene mal internet. ¿Se respeta el principio de qué dijo usted? Ya a la hora de practicar la audiencia, ¿se sí, respeta el respeto al principio de oralidad. Entonces, todo lo que se hace en audiencia se resuelve en audiencia. Y también economía procesal, ¿verdad? Y celeridad procesal. La idea es que las cosas que se pueden hacer en audiencia se planteen ahí mismo y se resuelven ahí mismo. Sin embargo, hay algunas incidencias que se pueden plantear fuera de la audiencia. Entonces, esos se tramitan lo que se llama en pieza separada, ¿verdad? Entonces, se presenta un escrito y hay un trámite que ya vamos a ver cuál es el trámite, ¿verdad? Que se le da al incidente. Continuando con el 114, el
Bueno, ahí hay varias normas, el 113, la procedencia, oportunidad, simultaneidad, efectos sobre el proceso principal, que a veces lo va a suspender, a veces no lo va a suspender. Lo suspende en aquellos casos, ¿verdad?, en que expresamente sea necesario porque para el adecuado desarrollo del principal. Luego hay una norma de caducidad, si ustedes se acuerdan, hay lo que se llama caducidad del proceso, que es una forma de terminar el proceso. Bueno, también hay caducidad en cuanto a los incidentes. Si se presentó un incidente y no se activa en un mes, entonces caduca el incidente. Recuerden que la norma sobre caducidad de procesos habla de 6 meses de paralización del proceso. Entonces, si usted presenta un proceso y hay una actividad imputable a la parte y la parte no gestiona en 6 meses, no impulsa el proceso en 6 meses, entonces se declara la caducidad del proceso. Ojo que eso sí es exclusivamente responsabilidad de la parte, porque si lo que el expediente está esperando es que el tribunal señale a juicio y el tribunal no señala, entonces ahí es responsabilidad del tribunal. Entonces no podría declararse la caducidad. Entonces la norma en cuanto al proceso es de 6 meses. Bueno, en incidentes es de un mes. Si no se activó el proceso, el incidente en un mes, caduca. Por ejemplo, se le dice a la parte, de previo a darle curso al incidente, informe cuál es los medios de prueba. Por ejemplo, digamos alguna cosa, o informe dónde notificar, ¿no?, a la parte contraria. Pensemos en un incidente de cobro de honorarios. Y la parte no cumple con la prevención, pasa más de un mes, se declara la caducidad del incidente. Este es el 113.5. Bienvenida, Casey. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo o al final las hacen juntas, como gusten. Profe, no una pregunta, pero sí como, ¿cuál es un ejemplo de un incidente? Bueno, hay varios que les puedo decir en este momento. Pensemos, uno, al puro inicio del proceso, usted presenta la demanda, el juzgado le da traslado a la demanda porque considera que se cumplieron con todos los requisitos, se le notifica a la parte demandada y resulta que no se le notificó en el domicilio, ¿ah? Se le notificó donde un vecino pifió el notificador y se enredó de casa. Entonces, transcurren los 30 días del emplazamiento en el proceso ordinario y uno dice, mira qué raro, la parte no contestó. Bueno, a los días, la parte llegue y se da cuenta, tal vez andaba de viaje, y llegó y se dio cuenta de que el vecino le dice, mira, a mí me llegaron estos papeles. Y ya cuando usted ve los papeles, busque el abogado, y el abogado le dice, ah, qué tortón, esto es una demanda. Pero usted le notificaron en un lugar que no era. Entonces, vamos a presentar un incidente de nulidad de notificación. Entonces, ese es un proceso que tiene relación directa con el proceso principal y que no tiene otra vía para presentarlo. Entonces, usted por escrito presenta dirigido al juzgado, al juzgado de la resolución que ustedes ven, y entonces dicen incidente de nulidad de notificación dentro del proceso ordinario número tal y tal y tal. Yo, fulanito de tal, conocido como demandado, en este acto quiero interponer incidente de nulidad de notificaciones con fundamento en los siguientes hechos. 1, el día tal, yo me encontraba fuera del país. 2, en esta misma fecha, le llegó una comunicación al vecino. 3, averiguando, me di cuenta que sí, que era este juzgado y que sí, tenían mal la dirección y me notificaron mal. Hechos, ¿verdad? Un par de hechos, pueden ser 2, 3, muy, muy sencillos. Pretensión, se declare la nulidad de la notificación y de actuaciones posteriores que se han hecho en mi ausencia, causando mi indefensión, y que se repongan los términos. Esa sería la pretensión de ese incidente de nulidad. Entonces, con ese
con esa solicitud, ustedes atacan, ¿verdad?, ese acto procesal denominado notificación. Y bueno, ahí aportan la prueba. ¿Cuál es la prueba? Necesariamente tienen que aportar la prueba. ¿Qué podría ser en este caso? Ustedes dicen, bueno, en el mismo expediente consta, ¿verdad?, en el acta de notificación realizada por la policía de Naranjo, que le entregaron esto a Gisela Vargas y ella es mi vecina, ¿verdad?, según consta en certificación adjunta, ¿verdad? Y no me notificaron a mí, ¿verdad? Cuestiones como esa. Entonces, tienen que aportar la prueba. Si no aportan la prueba, se les rechaza el plan. ¿Ok? Y evidentemente, entonces ya ustedes tienen que indicar, siendo ese el primer escrito que ustedes presentan en el proceso, un medio donde atender notificaciones. Ojo, consejo, y yo creo que ya se los había dicho, pero no está de más repetirlo. Siempre que ustedes pidan la nulidad de un acto procesal, tienen que presentar lo que corresponda. En ese caso, ustedes presentan el incidente, pero además presentan la contestación de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juzgado? Bueno, el juzgado le va a dar trámite al incidente antes de conocer sobre la contestación de la demanda. Le va a dar por escrito audiencia a la parte contraria. La parte contraria se va a pronunciar. El juzgado va a resolver. Posiblemente el juzgado va a decir, sí, efectivamente, vista la prueba, efectivamente, en el acta policial se notificó a otra persona que no era el demandado. Entonces, si anula la notificación y de conformidad con la ley de notificaciones, se le tiene por notificado a partir del momento en que se apersonó. Vean, o sea que si ustedes se confían en que el juzgado anula la notificación y les va a decir, sí, ahora tienen 30 días para contestar, están equivocados. El juzgado lo que tiene es por mal notificado y por apersonado, en el día en que ustedes presentaron el incidente. Entonces, si no tienen el cuidado de presentar la contestación de la demanda, posiblemente ya cuando la presenten, sea extemporánea. Entonces, igual, esta nulidad de notificación podría ser no de la demanda. Pensemos, porque ha sucedido, que ustedes ofrecen un medio como un fax para recibir notificaciones. Y el juzgado, por error, cuando transcribe el número de fax, se equivoca en un número. Entonces, el resultado de la notificación, por el reglamento que existe en el Poder Judicial, que es de 5 intentos en 2 días diferentes, entonces va a decir, no se pudo notificar, no se pudo notificar, no se pudo notificar. 5 intentos, se tiene automáticamente por realizada la notificación. Y pensemos que sea la sentencia. Entonces vean qué grave, porque ustedes en este momento no quieren atacar la sentencia, sino la notificación de la sentencia, y bueno, por supuesto que quieren apelar. Entonces, ustedes presentan incidente de nulidad de la notificación de la sentencia, pero conjuntamente tienen que hacer el escrito de apelación, si procede la apelación, o de casación, si estamos hablando de una sentencia dictada por un tribunal colegiado en un asunto ordinario mayor cuantía. Entonces, ustedes tienen que presentar incidente de nulidad de la notificación y el recurso que corresponde. Van tomando la idea, más o menos, Germán. Profe, yo tenía una pregunta. Adelante. Bueno, no tiene tanto que ver con el incidente, sino con la cuantía. Es que, por ejemplo, bueno, los juzgados civiles conocen sumarios, bueno, monitorios, etcétera, todo eso, pero yo me puse a pensar que, bueno, eso es una pregunta, independientemente de la cuantía, porque, por ejemplo, no sé, que en un monitorio se esté cobrando 6 millones, entonces ya ahí es como mayor cuantía, igual lo atiende un juzgado. Ok, eso es parte, digamos, del ejercicio de repaso que ahora incluso vamos a retomar. Pero por regla general, ya lo que se quiso eliminar en muchos procesos fue eso, que fuera de mayor o menor cuantía. Entonces se dijo, primero juzgados especializados de cobro. Entonces, si es de 1 colón o de 100 millones,
El juzgado especializado de cobro es el que va a conocer de monitorios, de ejecuciones prendarias y ejecuciones hipotecarias. Entonces, eso se dijo, eso va al juzgado especializado de cobro en los lugares que exista. Y bueno, ahora prácticamente ya se crearon juzgados especializados en todas las provincias. Los otros que tienen juzgados especializados son los procesos concursales. Cuando una empresa quiebra, ese es un caso de proceso concursal, que posiblemente ahora se ven muchos a raíz del COVID, entonces hay un juzgado especializado en procesos concursales. Fuera de esos juzgados especializados, entonces vamos a tener juzgados civiles que van a conocer todos los procesos sumarios, todos los procesos no contenciosos y los ordinarios de menor cuantía. Los sumarios, sin importar de que sean menos de 3 millones o más de 3 millones, esos sumarios igual los conoce el juzgado civil. Y se crearon los tribunales colegiados, que lo único que están conociendo en este momento son los ordinarios de mayor cuantía. En este momento. Ahí se quiere tramitar una reforma legal donde se varía y se dice que todos los ordinarios son de conocimiento de los tribunales colegiados. Pero en este momento, solo los ordinarios de mayor cuantía los conoce un tribunal colegiado. Entonces eso, para que, ahora vamos a hacer un repaso a raíz del ejercicio que se les dio. Pero entonces tienen que tener ese cuidado, porque entonces ya no va a contar tanto el asunto de en un sumario si es de mayor o menor cuantía, en un cobratorio si es de mayor o menor cuantía. Va a haber juzgados especializados para cobro y procesos concursales. Todos los sumarios los conoce el juzgado, todos los no contenciosos los conoce el juzgado, los sucesorios, sin importar la cuantía, los va a conocer los juzgados y así por el estilo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir con lo que son incidentes. Entonces, en el 114 nos habla del procedimiento. Entonces, bueno, ahí es donde nos dice que los que sean audiencias se tramitan en esta, se formulan oralmente, se oye la parte contraria, se practica prueba y se resuelve. Y el 114.2 nos dice qué pasa con los que son fuera de audiencia, que se presentan por escrito. Ese escrito, ¿verdad? Esa gestión tiene que contener los hechos y la pretensión, ¿no? Y ojo que también tienen que ofrecer prueba. Entonces vean que es una mini demanda, no con las exigencias del artículo 35, pero sí tiene que tener una identificación de quién es el que presenta incidente, contra quién se presenta el incidente, de lo que uno llama incidentista, incidentado, los hechos, que obviamente son hechos muy sencillos, la pretensión, eso es lo que ustedes quieren lograr con ese incidente, la prueba, que puede ser el mismo expediente, pero ustedes tienen que señalarlo, qué partes del expediente constituyen prueba. Y bueno, como les digo, si ustedes no tienen medios de notificación todavía señalado, lo correcto es que de una vez lo indiquen ahí, de una vez. Y ese que se presenta por escrito, se le da audiencia a la otra parte para que entre 3 días se refiera al escrito. Ojo, si tuviera que admitirse prueba, la norma idealmente pide que se despache a la mayor brevedad. Habla de 10 días para practicar la prueba. Y la resolución final se dicta inmediatamente después de la audiencia de práctica de esa prueba. Vean que como requiere una referencia de audiencia, ¿cuál creen ustedes que va a servir de modelo? Bueno, va a servir de modelo la audiencia única que existe para procesos sumarios, para procesos monitorios. Entonces ahora para procesos incidentales donde se requiera práctica de prueba, se va a utilizar también la normativa general de las audiencias únicas. Hasta ahí, ese es el trámite. Vean que en realidad el trámite es muy sencillo. Básicamente el asunto nuevamente está en que ustedes estén muy atentos en audiencias orales y en general en todo el proceso
para ver cuándo es que hay que alegar las incidencias. Entonces, incidentes específicos. Vea, por ejemplo, que se habla en el 33.1 que la nulidad de actos procesales defectuosos puede alegarse en vía accidental, ¿eh? Si no procede a hacerlo en la audiencia, en la misma audiencia, con el recurso que se está interponiendo, ¿verdad? En este caso, si ustedes lo van a presentar por escrito, tienen que hacerlo dentro de los 5 días siguientes a que sucedió o que se enteraron de ese acto procesal defectuoso. Entonces, pensemos en que ustedes se dan cuenta de que la audiencia se celebró ayer y ustedes revisen y dicen, qué raro, no me han citado para la audiencia, y va a ser bien en el expediente, y dicen, qué raro, a mí esto no me notificaron, entonces piden el expediente o ingresan al expediente por la gestión electrónica, revisen y dicen, sí, me notificaron mal. Entonces, a partir de ese momento ustedes tienen 5 días, porque si el que tramita el expediente se da cuenta de que ustedes ingresaron, vieron el expediente y no hicieron nada, o sea, todo lo que ustedes hagan en el expediente, toda actividad que se haga en el expediente normalmente queda registrada. Entonces, podrían decir, bueno, él se dio cuenta y no quiso hacer nada. Otros aún peor, todavía llegan y piden autorización para obtener fotocopias del expediente. Y van y lo fotocopian. Y no hacen nada, lo hacen como a los 10 días. Entonces, bueno, no les aplica, les dice, disculpe, pero ustedes de tal fecha usted gestionó, incluso vio el expediente y ya transcurrieron más de 5 días. Entonces, tienen que entender. Sí. Una consultita en ese caso. Digamos, usted dice, digamos que la persona puede ingresar por medio electrónico. El otro día, bueno, yo tuve un cliente ahí que tuvo un caso, no sé, de importadora monje que no pagó y lo que le dijeron fue que podía ir a cualquier juzgado, el de familia, el de tránsito, cualquiera, y pide una clave. Ajá. Y que esa clave, así es como funciona, porque bueno, al final se le hizo un colocho porque era ya un señor un poco mayor, pero ¿cómo funciona? O sea, usted puede ver, digamos, el expediente con esa clave que le dan en cualquier lado. Bueno, en cualquier lado no, en cualquier juzgado. Sí, bueno, básicamente lo que lo hacen es una inclusión en el expediente como parte autorizada para verlo, ¿verdad? Y si es abogado o abogado, normalmente eso se asocia al número de cédula, ¿no? Pero no, normalmente es dentro de cada expediente que se autoriza. O sea, no sé si existe. Sé que en algunos casos de entidades que tramitan mucho, se dan autorizaciones genéricas. Pero sí me extraña eso que le hayan dicho que fuera a cualquier juzgado. No, y viera que lo hizo, porque digamos, Sí. le dijeron, vaya a cualquiera, porque él es vendedor. Sí. Entonces, en cualquier lado que estuviera, en cualquier juzgado, él daba el número de cédula, le daba un código y después ahí como el correo. Y en el correo entonces le daban la clave para meterse y ahí podía ver el expediente. Él ¿No será la aplicación digamos, del Poder Judicial? pero por eso fue cuando usted habló de esa parte electrónica que usted puede entrar al expediente, me llamó la atención, pero no sé. Sí, bueno, de todas formas voy a buscarles el reglamento de acceso. Sí sé bueno, y por cierto les voy a dar la noticia, hoy la Corte Plena aprobó el protocolo de audiencias orales virtuales que se estaba proponiendo, y entonces, bueno, ahí, ahora incluso se los voy a pasar al WhatsApp de la versión que se aprobó. Y la idea es que exista la mayor accesibilidad de ustedes desde cualquier punto del país. Entonces, lo podrían hacer, como dice Germán, tal vez a través de tecnología de la información o a través de un correo que mandan al despacho o donde solicitan que se les incluya como partes en el proceso. ¿Ah? O yo creo que hay un acceso dentro del expediente virtual para que ustedes lo puedan hacer. La idea es que haya la mayor accesibilidad de todo el mundo
de cualquier lugar del país y agregaremos desde fuera del país, ¿verdad? Entonces, pero sí voy a buscarles ese reglamento, voy a apuntarlo por acá, acceso a expediente, y después les paso la información. Muchas gracias, Gisela, por ilustrarnos, pero es muy bueno para que sepan que de lo que se trata es eso, que todos tengan la mayor accesibilidad al proceso. ¿Alguien más con lo que llevamos? Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos, ¿verdad? Como primer ejemplo, ese que les damos de incidencias sobre nulidades de actuaciones procesales. Si, ojo que es diferente una resolución judicial. Si es una resolución judicial, ustedes cualquier nulidad que quieran alegar, tienen que hacerla conjuntamente con el recurso. Se trate del de revocatoria, apelación o casación. Si es incidente de un acto procesal, entonces tienen 5 días para alegarlo por escrito. De hecho, en cuanto al de notificaciones, expresamente, ¿verdad? El artículo 9 de la ley de notificaciones dice que es nula la notificación contraria a lo previsto en la ley. Bueno, la ley establece una serie de requisitos, ¿verdad? Que tiene que tener el acto de notificación, que tiene que ser en el lugar indicado, con una persona que tenga capacidad para recibirla, ¿verdad? Tiene que llevar la firma de la autoridad que hace la notificación, indicar la fecha y hora en que se realice el acto. Ese tipo de requisitos es necesario. Si no los contuviere, podría declararse nula. Ahora bien, la norma dice que solo se declarará la nulidad si se causó indefensión. Si, por ejemplo, a usted les llegó a una usuaria, una notificación, no se consignó la fecha, pero ustedes lograron contestar a tiempo, entonces uno podría decir, bueno, sí, eventualmente, es cierto, hay un error en la notificación, pero siendo que no se causó indefensión y la parte logró contestar a tiempo, no hay que declarar la nulidad. En esto aplica el famoso principio de instrumentalidad, entendiendo que el proceso es un fin, ¿verdad? Es un medio para el logro de un fin, ¿verdad? Y no un fin en sí mismo. ¿Qué otras cosas podrían alegarse como incidentes por vía incidental? Por ejemplo, el artículo 19.2 nos habla de la falta de capacidad procesal y la defectuosa representación. Y nos dice que eso puede ser apreciado de oficio o alegado por la parte en cualquier momento. Entonces, ese podría ser un incidente que se puede presentar en cualquier momento del proceso, que puede ser, por ejemplo, que la parte, cuando inició el proceso, sí tenía representación. Pensemos en una persona jurídica, que la personería estaba vigente el momento de que presentó el proceso, pero ya en el transcurso del proceso se le venció la personería y no la han renovado, o venció el plazo social. Las personas jurídicas normalmente se constituyen por un plazo fijo, y si para el momento en que se presentó la demanda estaba vigente y después dejó de estar vigente el plazo social, ustedes pueden presentar un incidente de defectuosa representación, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de incidente que ustedes podrían alegar. Otro más, incidente de recusación. Habíamos hablado que existen una serie de causales de recusación en el código. Están en el artículo 14. Vamos a ver. Bueno, las causales están en el 12. Causales de impedimento. Que bueno, que si la persona juzgadora no se aparta, eventualmente ustedes pueden presentar la recusación. Y entonces, ¿cuál es la forma de proponer la recusación? Tiene que hacerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa, cualquiera de las causas del artículo 12. Y si se hace fuera de audiencia, entonces puede hacerse vía incidental.
Entonces, ¿por qué les estoy dando ejemplos? Bueno, ya la tarea de esta semana, los que han tenido curiosidad de abrir la plataforma, va a consistir en la redacción de un incidente. Entonces, bueno, sí. Yo tenía una pregunta respecto a eso. Sí, Nazaret. Porque usted, bueno, usted puso en la tarea que cada uno tenía que elegir, digamos, que no se podían repetir. Ajá. ¿Usted nos va a otorgar a cada uno el incidente? Correcto. Como la vez pasada, entonces yo voy a decir, Nazaret, Dayana, Denise y Milagro, incidente de nulidad de notificación. Jaime, Kimberly, Fabián, incidente de otra cosa, recusación. Pero entonces por eso se los estoy explicando todos un poquito en forma general y pónganle atención a todos porque es importante que conozcan de todos y después para la tarea se les asignará uno específico. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, por ejemplo, incidente de recusación, ¿verdad? Entonces ustedes llegan y dicen incidente de recusación contra el juez Carlos González Mora. Yo, fulanito de tal, conocido como parte demandada, interpongo en este acto incidente de recusación con fundamento en lo siguiente. Entonces ustedes ponen hechos. El señor juez Carlos González es el que ha estado tramitando este proceso. Hecho segundo, el señor juez en redes sociales ha externado opinión, en este caso en particular, lo cual además es un tortón, pero bueno, pensando en el incidente, ha externado ya su opinión en redes sociales y él ha dicho que está totalmente a favor de la protección del consumidor siempre que se demande a un supermercado. Esos son los hechos. Entonces, fundamento de derecho, bueno, artículo 14, artículo 12, que habla de las causales de impedimento, inciso 13, que dice haber externado fuera de sus funciones su opinión a favor o en contra de alguna de las partes. Y entonces, bueno, citan ese artículo. Ese es el fundamento de derecho. Prueba. Adjuntamos pantallazo del Facebook de fecha tal, donde se observa la opinión manifestada por el juez Carlos González Mora. Y bueno, entonces ahí ya va la prueba, el incidente, la recusación, la causal, la prueba. Y bueno, y si no han señalado medios para notificaciones, entonces lo señalan. Entonces ese sería un caso de un incidente de recusación. Entonces cada una o uno, los que les toque ese incidente, entonces busquen una causal diferente. Vean que son 16 causales, las 16 incluso es una causal genérica, ¿verdad?, que podrían utilizar en ese incidente de recusación. Otro incidente de recusación es contra peritos y otros auxiliares judiciales. Se encuentra contenido en el artículo 18. Y señala, los peritos designados por acuerdo entre partes no podrán ser recusados. Las causas de impedimento les serán aplicables en cuanto fueran conducentes. Además, constituyen causales de separación la falta de idoneidad o pericia y haber vertido sobre el mismo asunto un dictamen contrario a una de las partes. La recusación de los peritos se tramitará por la vía incidental. Entonces, de repente, cuando ustedes piden el nombramiento de un perito, tal vez el asunto no está tan claro para la persona juzgadora. Incluso pensemos que en los tribunales, en general, existen listas de peritos y uno simplemente va llevando la lista. Uno ocupa un topógrafo, busca la lista de topógrafo. O ocupa un valuador de bienes, busca la lista. Entonces, pensemos que casualmente el que se pidió como perito, se escogió de la lista y se designa, ese perito tiene algún parentesco con alguna de las partes y eso hace dudar de su imparcialidad. O incluso pensemos que hasta está denunciado penalmente por otro asunto
en otro proceso judicial. Ya la parte actora, que era Mauricio, había tenido un problema con él porque le pareció que estaba actuando irregularmente, que incluso había recibido plata y lo denunció penalmente por ese asunto. Y es tan salado Mauricio que entonces se lo vuelven a nombrar como perito en otro proceso. Entonces, bueno, presenta un incidente de recusación de perito, expone los hechos, aporta la prueba y solicita que se le aparte, que se le recuse y se le aparte y que nombren a otro perito en su lugar. Hablábamos de, eventualmente, otras excepciones opuestas después de la contestación. Entonces, si hay alguna excepción material que incluso que se fundamente en hechos ocurridos con posterioridad a la contestación, o por ejemplo la cosa juzgada, transacción y caducidad, que pueden formularse hasta antes de que se inicie la alegación de conclusiones, según el 37.2, entonces, ¿cómo lo alegarían ustedes? Bueno, lo pueden alegar como incidente de caducidad, incidente de cosa juzgada, incidente de transacción. Entonces, fundamento del incidente, bueno, explican los hechos, que bueno, que al contestar la demanda no se conocía que ya existía una transacción. No obstante, después de la audiencia preliminar se observó conversaciones y a raíz de esas conversaciones se dieron a la tarea de buscar y se dieron cuenta que efectivamente ya existía un acuerdo entre las partes, que solo una de las dos había mantenido en su poder y que no le había agregado al expediente con evidente mala fe. Y bueno, entonces, ¿cuál es la pretensión? Que se declare con lugar el incidente de transacción y que se dé por terminado el proceso. Profesor. Sí, señor. Por la relación de estudiantes y profesores, digamos que hay en este caso de nosotros con ustedes, que en muchos casos trabajan en el Poder Judicial, entonces alguien podría presentar un incidente de recusación en esas circunstancias. Vea, el hecho es, de que sea una relación profesor-alumno, ya se ha alegado muchas veces, ¿eh? Y a menos que se demuestre que ya esa relación pasa más allá del asunto profesional de profesor-alumno, normalmente se van a rechazar los recursos, ¿verdad? Entonces, las recusaciones. O sea, yo estoy aquí en San Ramón desde el 2008 y se han alegado como 3 o 4 veces esas situaciones y siempre se ha rechazado. O sea, como le digo, además del hecho de ser profesor-alumno, tendría que haber como alguna otra cosa, ¿verdad? Porque pensemos que además de eso ya el alumno es asistente de ese profesor, como ha sucedido en varios casos, ¿verdad? Que estudiantes de la Facultad de Derecho se van a trabajar como meritorios o como asistentes en la oficina de esa persona, ¿verdad? Como profesional. Entonces, ya ahí uno diría, bueno, ahí sí que torta, es que pensemos una María Fernanda, ¿verdad? Que además de estudiante, ingresó al Poder Judicial a trabajar como meritoria. Evidentemente, uno por relación de trabajo, uno evidentemente podría tener algún grado de amistad o si le cayó mal, de enemistad, ¿verdad? Por lo que ella hace en el trabajo. Entonces, de repente, esa relación podría ser vista con malos ojos. Y aunque no hay una causal expresa, entraría en el 16, la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad. Entonces, podría ser eventualmente, ¿verdad? Pero eso sí, usted necesita probarlo, ¿verdad? Y en caso de que sean colegas, profesor, porque no necesariamente... Imagínese, no podría uno litigar con... No, pero colegas académicos, digamos. No abogados, sino colegas académicos. Bueno, en el caso mío, yo conozco muchos asuntos. Nombre, supe de una situación un día ahí y me la contaron. Sí.
Vea, yo he estado en tribunales donde incluso las dos partes están representadas por profesores de la facultad. ¿Verdad? Me tocó con doña Isabel Montero, con don Álvaro Zagot, me ha tocado con Isabelita Rodríguez, me ha tocado con Marlene Alfaro cuando litigaba, ahora lo hace menos. Entonces, esa relación de colegas no, profesores no afecta, ¿verdad? Como le digo, tendría que ser algo más. ¿Eh? O sea, usted lograr justificarlo y usted decir, no, es que, disculpe, es que no solamente son abogados y abogadas, ¿verdad? Compañeros, colegas, son además compañeros de universidad, ¿verdad? Como profesores en la facultad, pero además hay algo más, ¿verdad? Entonces, ahí podría entrar en el artículo 16, ¿eh? Si es algo como eso. Además que se Sí, presume que la relación estudiante-profesor es meramente profesional también. y en el 99% de los casos es así. ¿Ah? Como les digo, ocasionalmente, después de que dejan de ser estudiantes, ocasionalmente, por una cuestión laboral, de que van mucho al tribunal, que lo siguen no viendo, o que son meritorios y meritorios en los juzgados y uno lo sigue viendo, pero normalmente, la mayoría de los casos, después de que terminan ya el curso, ya digamos, ya uno no podría decir que se generó vínculo suficiente como para declarar una causal de impedimento. ¿Eh? Entonces, en general yo diría que no es una causal de impedimento. Y en los casos en que lo puedan relacionar, sería por el artículo 16, porque ya ustedes logran demostrar existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto a su imparcialidad u objetividad. ¿Eh? Entonces, igual pasa, hay una norma que sí es muy clara, que sí ha sido compañero de oficina. ¿Eh? Dice, el punto 9, haber sido en el último año compañero de oficina o de trabajo de alguna de las partes. Entonces uno dice, bueno, está bien, ya en el último año fueron compañeros, pero ¿qué pasó al año y un día? Ya se perdió esa amistad y uno diría, no se ha perdido, pero ya no es una causal de impedimento, ¿verdad? Entonces ya tendrían como que amarrarlo por el artículo 16, decir, no, es que es cierto, ya ellos dejaron de ser, ellos fueron compañeros 20 años de oficina y ya él se pensionó como juez y ahora está litigando. Entonces uno diría, bueno, no quedaría ahí cierta amistad que haga dudar de la imparcialidad. Bueno, podría ser, ¿eh? Pero nuevamente es un asunto que ustedes tienen que probar. Vamos a ver, entonces, eso, digamos, en cuanto a la recusación, don Danilo le queda clara o usted tenía ese caso, no sé si nos puede contar más sin decirnos nombres, ¿qué fue lo que sucedió? Una jueza y la persona que estaba defendiendo, o sea, ¿cómo se llama? Representaba a una de las partes. Entonces, después de la audiencia se quedaron conversando, porque son colegas ahí en la universidad. Ajá. Colegas como profesionales, pero como profesoras. Sí. Y dice que la otra parte, la representante de la otra parte, no es que ya la audiencia terminó, y digamos mejor porque esta cosa se está poniendo complicada y se tuvieron que ir, o sea, no pudieron seguir conversando. O sea, bueno, yo sí tengo que decir al respecto. Don Carlos, disculpe, hay una cosa que es que en este país es muy pequeñito, ¿verdad? Ajá. Sí, a propósito del tema, se decía, había un dicho machista, que no quiero que se ofendan, pero que decía que la mujer honesta no tiene que serlo, no solo tiene que serlo, sino aparentarlo. Bueno, eso es un dicho machista hace muchos años. Ahora digamos que lo podemos cambiar y adoptarlo y decirlo que las personas juzgadoras no solo tienen que ser honestas, sino aparentarlo. Incluso nosotros en lo que son cursos de formación de escuela judicial, nos insisten muchísimo en que tengamos mucho cuidado
si son personas que han sido muy cercanas a nosotros, tanto al inicio como al final de las audiencias, mantener ese respeto y ese equilibrio, porque, digamos, aquí en San Ramón nadie se va a sorprender que llega doña Isabel Montero, llega Isabelito, llega Marlene, o llega don Álvaro Sagod. Uno normalmente, ¿cómo está? Uno mismo les dice, hola, ¿cómo están, profe? Ya los salude, muy cercano y todo. Y dentro de los mismos de San Ramón, pues posiblemente no le pongan ningún inconveniente. Pero pensemos en personas abogadas litigantes que vienen de otros lugares. Entonces, por supuesto que esa familiaridad que hay no les va a parecer muy correcta. Entonces, ustedes no se extrañen, de repente, si ustedes, ahora que empiezan a llegar a audiencias de consultorios, ¿verdad? Si uno de entrada llega y le dice, buenas, don Germán, ¿cómo está? Don Danilo, buen día, tomen asiento. No esperen como que uno se les tire, bueno, menos ahora que hay COVID, ¿verdad? No esperen que uno se les tire a abrazarlos, ¿verdad? ¡Ay, qué dicha que estás aquí! ¿Qué? ¿Volviste ahí al, ¿cómo se llama? Al barcillo que está ahí por la U. A la chime, a la chime. ¿Volviste a la chime? ¿No? Ya sé, es que tanto tiempo, ¿verdad? Hay que volver a irnos a tomar otra cerveza, ¿verdad? Que se le salga a uno que diga, hey, profe, ¿cómo está? Sí, no, entonces normalmente... No es descartable, dicho sea de paso, no es descartable. No es descartable, y a veces uno, como les digo, uno después sobre todo ustedes que ya los vio un año, y otros alumnos que he tenido más tiempo, uno de alguna manera, con unos más, con otros menos, les toma cierto cariño. Y entonces es inevitable que cuando uno los ve en audiencias, uno les diga, mira, ¿cómo está? ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sabes de tus compañeros? Cosas así, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tratar de guardar la distancia, porque no todo el mundo lo interpreta igual, ¿verdad? Y entonces la otra parte puede ponerse un poco quisquillosa, ¿verdad? Y si después pierde el caso, va a decir, claro, por supuesto, fue porque ellos ya eran amigos desde que estaban en la universidad y bueno, entonces ese tipo de cosas, pues hay que cuidar las apariencias, ¿verdad? Pero, repito, en el 99% de los casos no va a ser una causal de impedimento y por ende tampoco va a ser una causal de recusación. Únicamente cuando las circunstancias, ¿verdad?, den lugar a dudas justificadas respecto a la imparcialidad, ustedes dirán, no, aquí hay algo raro. Pensemos, ¿verdad?, que viene otro abogado, y al otro abogado se le niegan todas las preguntas y en cambio uno todo simpático le dice, Nazaret, sí, pregunte lo que quiere, y a Nazaret le acepta todas las preguntas. Entonces, por supuesto, la otra parte va a decir, no, hey, aquí algo está pasando. Y si a la entrada de la audiencia vio que uno se saludó como muy familiar, o cuando se despidió, se despidió con mucha familiaridad, va a decir, no, aquí va incidente de recusación inmediato, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Dice también otra posibilidad de incidente. Recuerden las medidas cautelares. Bueno, hay algunas medidas cautelares, acuérdense, que se pueden decretar provisionalmente, incluso sin audiencia. Pues obviamente, si se hacen en audiencia, se da la oportunidad a las dos partes, se resuelve, tiene la posibilidad de presentarse los recursos, ¿verdad? En algunos casos cambian las circunstancias, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una medida cautelar de apertura de un paso. Entonces se presentó una medida cautelar y la parte actora indica que es urgente como medida cautelar que se ordene la apertura de ese portón porque es el único acceso de ingreso, ¿verdad? Entonces se otorga la medida cautelar. Bueno, resulta que en el transcurso del proceso se abrió un camino por otro sector de la propiedad, entonces hay que modificar la medida cautelar. Ustedes podrían presentar incidente de modificación de la medida cautelar. Eso es perfectamente viable, que presenten una medida de modificación o levantamiento, incluso podría hacer hasta levantamiento de la medida cautelar.
ven que incluso ya en los procesos, nosotros estuvimos viendo los procesos monitorios. En los procesos monitorios, uno pide embargos. Salud, don Germán. Uno pide embargos, me pareció que estornudó, pero bueno, no importa. Uno puede pedir, recuérdense que hay bienes que son embargables y que hay bienes que no son embargables. Entonces, resulta que cuando se embarga un bien que no era embargable, ¿qué pueden presentar ustedes? Un incidente de levantamiento de embargo. ¿Ah? Entonces, indicando que esa propiedad que se embargó estaba afectada por patrimonio familiar y no podía ser embargada, o que esa propiedad estaba afectada por limitaciones del INDER o del BAMBI y que no podía ser embargada. Entonces, bueno, ustedes pueden presentar un incidente en el cual indican yo, fulanito de tal, de calidades conocidas, o indican las calidades y no constan en el expediente, con fundamento en los siguientes hechos. Este tribunal en fecha tal ordenó el embargo del bien XXX. Hecho segundo, dicho bien está afectado como patrimonio familiar o tiene limitaciones y no debió haber sido embargado. Fundamento derecho, ahí 984 del Código Civil, o bueno, ustedes ahí pueden agregarle si alguna ley especial tiene alguna norma. Pretensión, se levante el embargo sobre dicho bien. ¿No? Entonces, ese es un incidente de levantamiento de medida cautelar, o en este específico, incidente de levantamiento de embargo. Vean también, comentamos también cuando estuvimos en la clase de procesos monitorios, porque procesos de cobro, obligaciones dinerarias, líquidas exigibles, que ustedes son los que tienen la responsabilidad de determinar cuánto es lo que les deben de capital más intereses y de pedir el embargo suficiente que cubra esa deuda. Resulta que hay gente que es un poco exagerada y ustedes deben 5 millones y les embargan 2 carros, 3 fincas y algo más. Entonces, en esos procesos ustedes pueden pedir incidente de exceso de embargo. Y tienen evidentemente que presentar, fundamentarlo. Entonces, ¿cuál sería el fundamento en un incidente de exceso de embargo? El hecho primero, el tribunal en fecha tal ordenó embargo sobre bienes del deudor y dicho embargo recayó sobre tales y tales y tales. Hecho segundo, la demanda está estimada en 5 millones, con lo cual el embargo con el 50% de ley no debió exceder de los 7 millones y medio. Hecho tercero, solo la finca tal o el carro tal tiene un valor de 15 millones de colones, la otra carro vale 20 millones, el otro vale 10 millones, con lo cual es evidente que existe un exceso de embargo en bienes del demandado. Pretensión, que declarado el exceso en el embargo, se proceda a levantar sobre tales y tales bienes y que quede únicamente embargado el bien tal, que es suficiente para cubrir la deuda. Entonces, bueno, de eso se da audiencia a la parte contraria. La parte contraria puede ser que se oponga o no, o que ni siquiera se manifieste. Y el tribunal tendrá que resolver y decir que sí, que efectivamente se constata que hay un exceso en el embargo y que se deja embargada únicamente la finca X y se liberan las otras. Ese es otro posible incidente. Déjeme ver qué más aquí. Habíamos hablado de la caducidad, ¿verdad? Ya hemos comentado lo que es la antigua deserción del proceso. Ustedes lo pueden alegar vía incidental. Entonces, pasaron los 6 meses. La parte actora no instó el curso durante más de 6 meses. O pensemos que la parte contrademandante, la reconventora. Entonces, se explican los hechos. Que el proceso desde tal fecha está inactivo por culpa de la parte y que han transcurrido más de 6 meses y que esa inercia está causando daños a la parte porque está
sujeta a la resolución del proceso, etcétera, etcétera. Presentan fundamentos, 57.1, caducidad del proceso. Pretensión, que se declare caduco el proceso. Si hay anotaciones, que se levanten las anotaciones y que se condene a la parte demandada al pago de daños y perjuicios, por ejemplo. Vamos a ver, aquí hay algunas que se llaman tercerías. Esta figura no las hemos visto, pero hay una que es muy conocida, que es la tercería de dominio. Entonces, esta va muy relacionada con lo que hemos comentado de los embargos en bienes de las personas que no son las dueñas. Entonces, en el artículo 172 nos dice que las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de distribución. En el caso de la tercería de dominio, es cuando esa persona que alega esa tercería o lo presenta ese incidente, dice tenerlo sobre los bienes embargados. Entonces, imagínense que Camila presenta un juicio contra Diego y pide embargo o anotación sobre los bienes de Diego. Y resulta que Valeria, que acaba de comprar la propiedad y que ya está en trámite de inscripción a su nombre, llega y digamos que el traspaso se tramitó antes de la anotación. Y cuando Camila pidió la anotación o el embargo, ya se había hecho el traspaso. Entonces, digamos que no fue por una cuestión de fraude. Entonces, Valeria llega y dice, vea, en el proceso de Camila contra Diego, este tribunal ordenó anotar o embargar un bien que actualmente está inscrito a mi nombre. Prueba, certificación de propiedad, donde consta que desde la fecha tal, ese bien está inscrito a mi nombre. Pretensión de conformidad con el artículo 172, 173 del Código Procesal Civil, solicito que se levante el embargo o por ser de mi propiedad y no del demandado, que se levante el embargo y eventualmente que se condene al pago de daños y perjuicios al incidentado, que el incidentado, ¿quién sería? Bueno, Camila, que fue la parte actora que pidió el embargo de ese bien. Entonces, ¿esto a qué va? Bueno, que cuando ustedes como personas litigantes lleven adelante un proceso, tienen que hacer una buena investigación de los bienes que eventualmente ustedes van a pedir embargar, porque eso les va a generar responsabilidad. El Código Procesal Civil es muy claro en cuanto a que los embargos se dictan a solicitud de parte y bajo responsabilidad de la parte. Entonces, si ustedes no tuvieron el cuidado de ver de quiénes eran esos bienes, piensen que eventualmente eso les puede causar daños y perjuicios. Imagínense, por ejemplo, que Valeria esté solicitando un crédito y ya casi están a punto de aprobarle el crédito. Y ya después de que ella ha pagado para que el perito del banco vaya y ya todo está listo para firmar, dicen, no podemos otorgarle el crédito porque hicimos un estudio actualizado y aparece que ese bien está embargado. Bueno, Valeria, como los diablos, decir, pero ¿cómo? Si no es mío y no sé qué. Bueno, se va al tribunal, averigua quién fue lo que lo pidió, presenta el incidente y que por supuesto se podría declarar con lugar. Y entonces, evidentemente, alguien tiene que pagar por ese daño que le causó a Valeria. Con suerte, en el banco la aguantan y arregla la situación y le dan el crédito. Con mala suerte, le negaron el crédito y ya no pudo hacer nada. Entonces, esos daños y perjuicios a alguien se los va a cobrar. Entonces, esa sería una posible tercería que se podrían poner. Luego, otra posible. Recuérdense que, bueno, hemos visto procesos ordinarios, hemos visto procesos sumarios. Dentro de los sumarios están de varios tipos, suspensión de obra, derribo
interdictales, hay uno que se llama jactancia, cuando otra persona alega tener un derecho que no tiene, algunas otras cuestiones. Vimos procesos monitorios, que hay dos en el Código Procesal Civil, el monitorio arrendaticio, que es únicamente para las causales de vencimiento del plazo, y el no pago del alquiler o de otras cosas que se hayan pactado. Vimos el monitorio de cobro o monitorio dinerario. Vimos la ejecución prendaria, la ejecución hipotecaria. En estos procesos de cobro, todavía en el monitorio veíamos que había posibilidad de oponerse en forma fundada entre los 5 días. En los procesos de ejecución, recuerden que de una vez se da la orden de sacar a remate el bien. Entonces, cuando a Germán le llega la notificación de la ejecución hipotecaria, de una vez le dice, mijito, el día tal le rematamos su propiedad. Entonces, no hay, como en los otros procesos, un plazo para oponerse, ¿ya?, como contestación, sino lo que existe es la posibilidad, mediante incidente, y así lo dice el 168, presentar incidente de falta de exigibilidad, incidente de pago o incidente de prescripción. Ese incidente debe formularse dentro del plazo de 5 días, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esa ejecución hipotecaria o de esa ejecución prendaria. Y bueno, claramente el 178 dice que tiene que ser mediante incidente. Y bueno, no suspende el remate, pero el remate no se aprueba hasta que no sea resuelto el incidente. Entonces ven que es otra forma, otro tipo de incidente. Nuevamente, vean las características del incidente. Está relacionado con un proceso principal y sirve para alegar aquellas cosas que no tengan una vía específica. Entonces, en este caso, que no se da una forma particular de contestación, simplemente se dice, bueno, si quiere oponerse, hágalo mediante incidente. Entonces, el incidente les sirve a ustedes para alegar el pago, la prescripción o la falta de exigibilidad. Evidentemente, tienen que fundamentar, explicar los hechos, explicar el fundamento de derecho y aportar la prueba. Si no lo hacen así, el incidente se les rechaza de plano. Si no lo hacen dentro de los 5 días, el expediente se rechaza por extemporáneo. ¿Ok? Vamos a ver qué otros tenemos acá. Bueno, tenemos algunos que se dan en procesos sucesorios, que eso es un curso que ustedes llevarán en 5º año. Cuando una persona se muere, todos los bienes pasan a formar parte del sucesorio. Hay que nombrar un albacea, que es una especie de administrador. Y después hay que declarar herederos y herederas. Y si la parte dejó testamento, entonces, bueno, serán herederos testamentarios. Si no dejó testamento, serán herederos legales, ¿verdad? Hay toda una especificación de quiénes son los que pueden heredar. En estos procesos sucesorios se puede remover al albacea, se puede presentar un incidente de remoción del albacea, se puede hacer un incidente de inclusión de herederos o de exclusión de herederos, se pueden hacer incidentes de inclusión de bienes o de exclusión de bienes porque se considera que no son parte del sucesorio. Y bueno, se pueden también presentar incidentes de oposición a legalización de créditos, ¿eh? Y bueno, hay muchos incidentes que pueden presentarse en proyectos sucesorios, ¿eh? Entonces, luego hay otro que la ley expresamente indica que es un incidente, pero tiene una forma particular. Cuando ustedes vamos a ver un proceso que se llama información posesoria. La información posesoria es un proceso que en inicio se dice que es no contencioso y que se tiene como propósito inscribir un bien
que ante el registro no tiene matrícula. En esto, bueno, ustedes, yo no sé si en el programa al final les dejaron notarial y registral, pero cuando lleven algún curso de ese tipo de registral y notarial, ustedes se darán cuenta que hay en el registro público bienes inscritos y cuando se inscriben les asignan un número de matrícula, un número de finca, que es como una cédula. Entonces, cada finca tiene un número diferente, ¿ya? Lo mismo que los vehículos. A los vehículos lo que se les asigna es una placa y todos los vehículos tienen una placa diferente. Los barcos los aviones también tienen sus matrículas, ¿verdad? Todos estos bienes que son inscritos, son inscribibles y bueno, y normalmente la gente los inscribe. Hay otros bienes que la gente los tiene desde hace muchos años y nunca se preocupó de inscribirlos en el registro, que tienen que pasar un proceso previo para obtener ese número de matrícula. Ese proceso previo se llama información posesoria. Entonces, la persona que es dueña de un bien, hay una ley de informaciones posesorias, entonces la persona que es dueña de ese bien, que no está inscrito, tiene que llevar testigos ante el tribunal que declaren que efectivamente han ejercido una posesión pública, pacífica, continua, a título de dueños por más de 10 años. Tiene que presentar normalmente un documento donde indica cómo adquirieron ese bien. Tiene que publicar edictos, notificarle a la Procuraduría, en el caso de bienes agrícolas también al INDER. Entonces, si la persona logra hacer todo eso, ¿verdad?, van a inscribir el bien. La ley establece que dentro de los 3 años siguientes a la inscripción de ese bien, se puede presentar un incidente de nulidad de la información posesoria. Entonces, vean nuevamente, es un incidente, es un proceso relacionado con otro proceso principal, que esa es la vía que no tiene una vía específica. Bueno, en este caso, la ley expresamente dice que tiene que ser vía incidental y tiene que ser presentado entre los 3 años siguientes a que se inscribió la información posesoria. Entonces, ese es otro caso de incidente que se puede presentar. Tenemos otro que ustedes ya tal vez les suena un poquito más conocido, que es el caso del 76.3, que tiene que ver con el cobro de honorarios. Entonces, vamos a ver si aquí en el 76.3, bueno, un poquito antes nos viene hablando de lo que son los honorarios. El 76 nos habla del derecho de la abogada y el abogado a los honorarios. Y bueno, normalmente yo creo que también les he echado este discurso de que es un poco difícil, ¿verdad?, en la práctica cobrarle a las partes. Hay muchas formas de negociarlo y hay unos que prefieren que les vayan pagando a poquitos, ¿verdad? Porque normalmente ya la gente al final, cuando ya ustedes lograron lo que querían, entonces ya la gente ya no quiere pagar, empiezan a decir que no tienen plata y bueno, empiezan a inventar las cosas para no pagar. Entonces, evidentemente metieron las abogadas y los abogados la cuñita en los códigos procesales y crearon lo que se llama el incidente de cobro de honorarios, que se regula en el artículo 76.3. ¿Alguien tiene el código a mano para que lea el 76.3? Profe, yo. Por favor. Adelante. ¿Quién dijo yo? ¿No fue? Yo ya me voy. 7. Ok, 76.3. Punto 3. Incidentes de cobro de honorarios de abogado, de rendición de cuentas y responsabilidad profesional. Para la fijación al cobro de sus honorarios en relación con su cliente en un proceso determinado, los abogados podrán acudir a la vía incidental. ¿Lo leo todo, profe? Sí, por favor.
También podrán acudir a esta vía los clientes contra su abogado para pedir rendición de cuentas o responsabilidad profesional. Ambas incidencias deberán presentarse bajo pena de caducidad de la vía dentro del año siguiente a la separación del abogado o la terminación del proceso. Se sustanciarán en pieza separada en el mismo proceso y no suspenderán su tramitación. Presentado el incidente por el cliente o el abogado, el incidentado podrá hacer valer los derechos que le confiere esta norma por vía de revocación. La resolución final determinará las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y la compensación que fuera procedente tendrá efecto de cosa juzgada material y solo será impugnable mediante apelación. Ok. Entonces, vean qué interesante. Este incidente, bueno, tiene varias características, evidentemente. Primero, tiene que estar relacionado con un proceso. Usted tuvo que haber participado como abogado o abogado en alguna parte de ese proceso. Recordemos también que los honorarios hay un decreto de honorarios que publica el Colegio de Abogadas y Abogados. En ese decreto incluso tienen porcentajes que se pueden ir cobrando por la totalidad del proceso, pero también fija porcentajes por el avance que ustedes hagan. Entonces, si estamos hablando de un proceso ordinario, ustedes con solo el escrito inicial que hagan, si ya después ustedes se pelean con la persona usuaria o hay diferencias entre ustedes y ya ustedes no quieren continuar, entonces ustedes eventualmente pueden separarse, hablar con la parte, separarse del proceso, preferiblemente de mutuo acuerdo, que la persona les firme un escrito donde acuerdan que se van a separar ustedes del proceso, porque por ética ustedes no podrían dejarlo abandonado, ¿verdad? Pero entonces ahí lo mejor es que los dos presenten al tribunal un escrito donde dicen nosotros fulanito tal, persona usuaria y yo, persona litigante, acordamos que a partir de este momento queda libre de conseguirse a quien desee en la representación de este caso. Bueno, por esa presentación de la demanda o por esa contestación de la demanda, ya ustedes tienen derecho a honorarios. No a la totalidad. Profe. Sí. Profe, ¿y qué pasa si yo, o sea, si no tengo ese acuerdo? Digamos, si yo quiero dejar el proceso y mi parte solo dice, no lo va a firmar y dice. Bueno, usted lo que puede hacer es renunciar, explicar las razones, o puede decir que por motivos personales, o incluso a veces sucede que usted, por ejemplo, Valeria, la nombran como jueza de la República y entonces ya usted como jueza no puede continuar como litigante. Entonces, le comunica a la parte, le comunica al tribunal, pero además tiene que indicar la dirección de la persona para que se le notifique. Vean que normalmente cuando ustedes contestan una demanda, ustedes señalan un medio para notificaciones, ¿verdad? Pero cuando ustedes presentan un incidente o una gestión que tiene que ver con la persona que ustedes representan, ustedes tienen que indicar un medio donde notificarle. Entonces dice, vea, yo, Valeria Barrantes, quien ha fungido como representante legal del señor tal hasta esta fecha, renuncio en virtud de tal circunstancia y solicito que se le notifique en su casa de habitación situada en tal y tal y tal lugar, ¿ok? Con todas las señas precisas. Porque entonces ahí el juzgado lo que hace es notificarle a esa persona, decirle, vea, ya la licenciada tal se va a separar del caso, deberá usted entre los próximos 8 días nombrar un profesional que continúe con la tramitación del proceso, ¿no? Entonces digamos que ahí usted ya se libera. Pero así como llegaron, sí, usted decir, dejo todo tirado, no podría. Ok, gracias, profe. En primer término, se les recomienda que sea un escrito conjunto con el usuario. Y si no, que indiquen dónde informarle a la parte que ustedes están haciendo esa renuncia y el motivo, ¿verdad? Si se pudiera saber, ¿verdad? A veces nada más dicen, bueno, por motivos de salud, por motivos personales. O sea, muchas veces es por diferencias con la persona usuaria en la forma en que se está llevando el caso. A veces ustedes son muy agresivos y la persona no quiere que ustedes sean tan agresivos,
A veces ustedes son muy pasivos y la persona quiere que ustedes sean más agresivos. A veces la persona usuaria es muy sinvergüenza y ustedes son personas muy éticas. Entonces, bueno, puede ser que algunas de esas razones ustedes digan, no quiero continuar representando a esta persona. Pero entonces tienen que hacerlo saber. Entonces, volvemos al punto de que ustedes tienen derecho a cobrar honorarios por, por la participación que han tenido. Si estuvieron en todo el proceso, por la totalidad. Y si estuvieron en menos, por una parte del proceso. Entonces, a partir del momento en que se dicta sentencia, o a partir del momento porque aquí lo dice, dentro del año siguiente a la terminación del proceso, porque bueno, terminación es sentencia y si se va a casación, lo que dura en casación, bueno, ya cuando queda firme la sentencia, hay un año. Y si no, a partir de la separación. Entonces, si el proceso comenzó, ustedes contestaron la demanda y después de eso ustedes se separaron, a partir de ese momento les empieza a correr el año para presentar el incidente de cobro de honorarios. Entonces ustedes explican los hechos, que bueno, que hecho primero en este proceso, yo, fulanito de tal o fulanita de tal, fungí como abogada directora del señor tal, conocido como actor o como demandado, y como abogada hice esto y esto y esto. Entonces, bueno, hice la demanda, o hice la contestación, o puse excepciones, presenté incidentes, etcétera, etcétera. No obstante, a partir de tal fecha, por diferencias con mi cliente, me separé, o por la causal que ustedes alegaron. Y bueno, tengo derecho a mis honorarios, fundamento de derecho. Artículo 76.76 en general de los honorarios de abogada y abogado. Decreto de honorarios del Colegio de Abogadas y Abogados. Y artículo 113. Entonces presento incidente de cobro de honorarios y bueno, solicito que se le notifique al demandado en tal dirección. Y entonces ya después de que ustedes dan la dirección y prueba, ofrezco el mismo expediente, sea físico o sea electrónico, donde consta que fungí como Salud Nazaret. Gracias, profe. Con gusto. Que fungí como representante legal o incluso puede haber hasta un poder especial judicial que se otorga al principio y aparece su firma en escritos. Aporto como prueba el expediente imágenes tales y tales y tales o lo que conste. Y pretensión. Bueno, como pretensión de este incidente, ¿cuál creen? Solicito se me paguen los honorarios por las labores desempeñadas en este caso. De eso se dará audiencia a la parte contraria. La parte contraria contestará y el juzgado resolverá. Ojo que, bueno, me parece que lo habíamos mencionado. Hay algunos incidentes que suspenden el proceso y otros incidentes que no afectan la continuación del proceso. Entonces diríamos que, por ejemplo, un incidente de nulidad de actuaciones, un incidente de nulidad de notificación, un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia, ese tipo de incidentes sí requieren la suspensión del proceso para, de previo continuar, resolver esa situación, porque si no podrían causar una indefensión terrible. Hay otros incidentes que se pueden tramitar lo que uno llamaría en pieza aparte, legado aparte. Aun cuando sea expediente electrónico, uno puede tener carpetas electrónicas aparte. El cobro de honorarios es un incidente que típicamente se tramita en una carpeta electrónica separada, porque no afecta el desarrollo del proceso. Entonces, usted se separó, otra persona, abogado o abogado, asumió el caso y siguió. Y usted cobra sus honorarios, le dan la audiencia a la persona usuaria, él dice lo que tiene que decir y el tribunal resuelve, ya sea dándole la razón o denegándole el cobro de los honorarios. Podría denegárselo por cuestiones de fondo, porque diga, no, es que, pero ya vamos a entrar a ese punto, pero podría negárselos porque ustedes no lo presentaron a tiempo. Lo presentaron fuera y entonces está caduco. ¿Sí? Profe, y una pregunta
pregunta, ¿cuánto es el tiempo para contestar también, digamos, en este incidente de cobro de Bueno, honorarios? Para responder, pues, la otra parte, aplica la norma general, los 5 días. ¿sí? Dice 3 días. El incidente farandé de audiencia, Ok. el 114.2 nos habla de 3 días. Admitido el incidente, se emplaza la parte contraria por un plazo de 3 días. Entonces, dentro de esos 3 días, una vez notificada la parte, tendrá 3 días para contestar el incidente. Si no lo contesta, bueno, ahí se la está jugando, ¿verdad? Igual, recuerden que la caducidad, a diferencia de la prescripción, la caducidad se puede declarar de oficio. Entonces, si el juzgado observa que la separación del abogado o la abogada se dio hace más de un año, de oficio podría declarar la caducidad. O si dice, no, pero si este proceso tiene sentencia firme desde hace 2 años, entonces ya está caduco. Entonces, se podría declarar de oficio la caducidad. Podría rechazarse, ¿por qué? También podría rechazarse por los requisitos generales del incidente, porque no ofrece prueba, porque la pretensión no corresponde a lo que quiere. Digamos que el abogado diga, en lugar de pedir honorarios, pida que se condene al incidentado al pago de los daños y perjuicios. Dice, no, pero ¿por qué? Qué raro, ¿va? O sea, que la pretensión esté mal enfocada, entonces, por cualquiera de las razones que puede ser rechazado un incidente, los requisitos generales, puede ser rechazado de plano el incidente de cobro de honorarios. O sea, ustedes tienen que aprender a redactar bien también el incidente de cobro de honorarios. Sucede que en esta figura en particular del 76.3 hay posibilidad de reconvención. Como norma general, el código nos decía que solo en los procesos ordinarios se podía presentar reconvención. Bueno, esta norma nos dice que en los incidentes de cobro de honorarios, la parte incidentada puede presentar reconvención y se podrán acudir a la vía los clientes contra su abogado para pedir rendición de cuentas o responsabilidad profesional. Entonces, vean que si ustedes presentan un incidente de cobro, el cliente, si considera que ustedes hicieron una mala gestión, también podría reconvenir y presentar una solicitud de rendición de cuentas o responsabilidad profesional. Y aunque usted no presente el incidente de cobro de honorarios, igual la persona usuaria podría presentar un incidente de rendición de cuentas. Vamos a ver aquí. ¿Seguimos conectados, Germán? Sí, señor. Ok, yo creo que ya me está... Apagué la cámara porque me estaba comiendo algo. Sí, ya te vi comiendo. Ok, vea, vamos a hacer un recreo para que Germán, que es el que nos lleva el audio, pueda comer y que todos los demás puedan ir al baño. Germán, ¿qué tal si nos conectamos faltando 15 para las 7? Profe, o lo dejamos, o sea, como que todos silenciamos todo y dejamos aquí para que el video siga. Entonces no tener que unirlos después. O no sé si usted ocupa desconectar, podemos desconectar igual. No, mejor corte y volver, y dentro de 15 minutos nos volvemos a reunir. Ok. Para que queden dos audios. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ya casi nos vemos.